Dos hombres murieron junto a Jesús. Solo uno entró al paraíso. ¿Qué marcó la diferencia? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la serie Las últimas palabras del Cordero. Descubriremos cómo un hombre culpable recibió en sus últimos momentos de vida una de las promesas más extraordinarias de toda la Biblia. Y veremos por qué esa misma promesa sigue ofreciendo esperanza a todo el que pone su fe en Jesucristo. Acompáñanos en esta lección titulada Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las confesiones en el lecho de muerte siempre despiertan el interés del público, y cuanto más famosa es la persona, más impactante suele ser la confesión. Pienso, por ejemplo, en Thomas Cromwell, un importante consejero del rey Enrique VIII de Inglaterra. Antes de morir, confesó que había ayudado a fabricar los cargos de adulterio y traición contra Ana Bolena, la segunda esposa del rey. O sea, esta mujer era inocente y fue ejecutada para que el rey pudiera volverse a casar. También leí del forajido Jesse James. Él confesó varios asesinatos y robos que nunca habían sido relacionados con él. Él se mostró arrepentido por sus crímenes, por el dolor, la vergüenza que había causado a su propia familia. En el 2004, la famosa compositora israelí Naomi Shemer admitió, antes de morir, que su canción más conocida sobre Jerusalén estaba basada en la melodía de una antigua canción de cuna española que ella había plagiado. Creo que no existe una confesión de este tipo más conocida que la que Dios decidió dejar registrada en las Escrituras. Casi todo el mundo, haya crecido o no en una iglesia, sabe algo del hombre que fue crucificado junto a Jesús, y lo conocemos como el ladrón que murió en la cruz. Agustín escribió que en esta escena la cruz se convierte en un salón de clases, y estoy totalmente de acuerdo. Aquí el Señor Jesús nos enseñará algunas de las verdades más maravillosas del Evangelio por medio de la última confesión de este hombre moribundo. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Para estudiar esta extraordinaria demostración del Evangelio, vamos a dividir hoy nuestro pasaje en 5 partes. Y a la primera parte la he titulado El escenario. Lucas escribe en el versículo 32, «Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda». Ahora, no se nos dice cuál de estos 2 hombres será salvo, si el de la derecha o el de la izquierda, pero sí sabemos que ambos lo necesitaban. Tampoco se nos dice quién decidió crucificar a Jesús. Tampoco se nos dice quién decidió este orden, quién quiso que Jesús estuviera al medio de estos 2 hombres. Una posibilidad es que los líderes judíos pidieran que crucificaran a Jesús entre ellos, y no que lo pusieran solo para humillarlo públicamente, queriendo dar a entender que Jesús era tan culpable y tan perverso como aquellos criminales. Pero hay algo que sí sabemos con certeza, y es el hecho de que Jesús muriera junto a los criminales cumplía exactamente lo que Dios había anunciado siglos antes, que el Mesías sufriente sería contado con los pecadores, como dice Isaías 53, versículo 12. Jesús no solo iba a morir ese día, Él también iba a mostrar el poder de su salvación a un hombre al que le quedaban apenas unas horas de vida. Y ahora, después de ver el escenario, encontramos en segundo lugar el abuso. Lucas continúa diciendo en el versículo 35 que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: «A otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios».
Mateo añade que allí también estaban los líderes religiosos, es decir, el Sanedrín, la máxima autoridad judicial de Israel, y escribe que ellos también se burlaban y decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Mateo 27, 41 al 43. Por cierto, esos jueces no deberían haber estado allí. Los miembros del máximo tribunal de Israel no debían abandonar sus responsabilidades para ir a presenciar una crucifixión, y mucho menos para burlarse de un hombre al que ellos mismos habían condenado. Ni siquiera hoy los jueces de la Corte Suprema van a presenciar la ejecución de una persona a la que ellos mismos condenaron. Pero los miembros del Sanedrín sí fueron. Simplemente no podían dejar en paz a Jesús. Mateo también nos dice que al principio incluso los dos criminales se unieron a las burlas. Y los soldados romanos tampoco lo dejaron tranquilo. Para ellos esta era una crucifixión más. Estaban acostumbrados a esta escena. Y sin embargo también se acercan para burlarse de Jesús. Lucas escribe en el versículo 36 que los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Ahora bien, toda esa burla tenía una intención malvada, pero Dios el Padre la iba a usar para un buen propósito. Piensa por un momento en estos dos asesinos. Ellos sabían muy poco acerca de este rabino de Galilea, pero nota todo lo que estaban escuchando desde la cruz. Uno de ellos en algún momento deja de insultar y comienza a escuchar y oye a la multitud decir: «Él dice que es el Mesías, afirma ser el escogido de Dios, dice que es el Hijo de Dios, dice que es el Rey de los judíos, salvó a otros». Y mientras escucha todo eso, también observa algo que jamás había visto. Y es que en lugar de responder con insultos a los soldados y a los líderes que lo clavaron en esa cruz, en lugar de descargar su ira contra los que se burlaban de él, el criminal escucha a Jesús repetir una y otra vez, casi en voz baja: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y me imagino todo lo que empieza a pasar por la mente de este ladrón. ¿Quién habla con Dios como si realmente fuera su Padre? ¿Quién responde con compasión a personas que lo están tratando con tanta crueldad? Esto no tiene sentido. ¿Quién hace algo así? Y entonces ocurre el milagro. Y piensa: todo esto es verdad. Y por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, este hombre que antes estaba ciego, ahora comienza a ver. Cree lo que está leyendo y cree lo que está escuchando. Y no olvides algo muy importante. Este hombre confiesa su culpa y pone su fe en Jesús antes de que la oscuridad cubra toda la tierra, antes del terremoto, antes de que el centurión romano declare su fe en Cristo. Todo eso ocurre después. Él llega a la fe únicamente por lo que ha oído y por lo que ha leído. Antes de que suceda cualquiera de esas señales extraordinarias, este hombre ya ha llegado por fe al momento de hacer su confesión. Y ahora llegamos a la tercera parte de esta narración que llamaremos la confesión. Lucas escribe en el versículo 39, «Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió y le dijo: «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos». Y en esta confesión, el ladrón reconoce un par de cosas. Lo primero que reconoce es que un día él tendrá que presentarse delante de Dios. Es por eso que le dice al otro ladrón: ¿ni siquiera temes a Dios? O sea, ¿no te das cuenta de que tú también estás a punto de morir? Y luego reconoce una cosa más. Él reconoce que merece el juicio de Dios. Él dice: recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, estamos recibiendo el castigo que nos merecemos. Y su confesión no termina ahí.
Fíjate en la última parte del versículo 41. Pero ningún mal hizo. O sea, en público, delante de todos, él declara lo que en realidad todos saben, y es que Jesús es inocente. La persona menos pensada termina diciendo la verdad. El criminal condenado lanza el golpe final contra el Sanedrín, contra la nación de Israel, contra el gobierno romano al declarar: este hombre no ha hecho nada malo. ¡Qué extraordinaria confesión para alguien que está muriendo! Por un lado, él declara la absoluta inocencia de Jesucristo, y por otro, reconoce su propia culpa delante del Dios Santo, al que está a punto de enfrentar. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Porque si lo haces, aquí está la buena noticia. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Romanos 3:7. Algo extraordinario está ocurriendo en el corazón de este hombre endurecido. Es un milagro. Su cruz se ha convertido en un salón de clases, y allí nos muestra la actitud genuina de un pecador que confiesa su pecado y se arrepiente y pone su confianza en Cristo. Después de esta confesión, el ladrón moribundo hace una petición. Esa es la siguiente parte de nuestro estudio. La petición. Fíjate en el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero que notes una cosa. Este hombre no le dice a Jesús: acuérdate de mí si es que vienes en tu reino. No, él le dice: cuando vengas en tu reino. ¿Qué diferencia? Él no está diciendo: bueno, Jesús, si al final resulta que todo esto es cierto y realmente tienes un reino. No, él está diciendo: creo que tú eres el rey de Israel. Creo que un día establecerás tu reino. Y cuando ese día llegue, acuérdate de mí. Ahora bien, ¿qué evidencia tenía para creer algo así? Absolutamente ninguna. Al menos desde una perspectiva humana. Jesús no va camino a un trono, va camino a la muerte. Él no lleva una corona de oro, lleva una corona de espinas. La nación no lo está recibiendo como rey, lo está rechazando. Entonces, ¿este hombre está ciego? No, todo lo contrario. Aquí vemos el milagro del verdadero arrepentimiento y de la verdadera fe. Él antes estaba ciego y ahora puede ver. Tal vez alguien está pensando: si yo tuviera más pruebas de que Jesús realmente es el Hijo de Dios y el Rey que un día vendrá, entonces creería. No lo harías, porque el problema no es que te falta más evidencia, el problema es que te falta interés. Te falta disposición para creer, te falta la voluntad para reconocer lo que ya sabes, que eres pecador, que un día comparecerás delante de Dios y que no estás preparado para ese encuentro. La Biblia nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Llegamos ahora a la quinta y última parte de esta narración, y es la respuesta. La encontramos en el versículo 43. Allí dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y observa la ironía de este momento. Las autoridades están crucificando a Jesús porque aseguran que es un mentiroso. El máximo tribunal de Israel lo declaró culpable de blasfemia por afirmar que era el Hijo de Dios. Y ahora escuchan esta conversación. El ladrón le pregunta: ¿te acordarás de mí cuando vengas en tu reino? Y uno pensaría que si Jesús realmente hubiera sido un impostor o un fraude, este habría sido el momento perfecto para confesar la verdad. Podría haber dicho: bueno, ahora que estoy por morir, tengo que admitirlo. Yo nunca fui el Mesías. Exageré mis afirmaciones. No soy el Hijo de Dios. Lo siento, no puedo hacer nada por ti. Pero Jesús no dice nada parecido. Al contrario, Él responde: de cierto te digo,
O sea, esto es verdad. Escucha bien lo que voy a decirte. Yo soy quien dije ser, y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Déjame decirte algo, con una sola respuesta, Jesús derriba varias falsas enseñanzas. La primera es la idea de que una persona necesita bautizarse para ser salva. Este hombre acaba de creer. Él no podía participar en los lavamientos ceremoniales de los judíos, no podía recibir el bautismo que predicaba Juan el Bautista y por supuesto tampoco podía recibir el bautismo cristiano. Y Jesús tampoco les gritó a los soldados: «Tráiganle un balde con agua, este hombre quiere ser salvo». No, Jesús nunca le dijo: «Primero bautízate y después entrarás al reino». Le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y en cuestión de horas estaría allí. Esta respuesta también derriba otra falsa enseñanza, y es la idea de que después de morir el creyente permanece inconsciente hasta la resurrección. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Dentro de poco Jesús mismo dirá desde la cruz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Mira, cuando un creyente muere, no entra en un estado de inconsciencia. Él pasa inmediatamente y de manera consciente de esta vida a la presencia del Señor. Jesús no le dijo: «Después de que tu alma permanezca dormida por un tiempo, ahí sí te llevaré conmigo». No, le dijo: hoy mismo, estarás conmigo. Hay una tercera falsa enseñanza que también queda completamente descartada con esta respuesta, y es la doctrina del purgatorio. Según esa enseñanza, después de morir, la persona debe pasar por un proceso de purificación antes de poder entrar al cielo. Y mira, si alguien hubiera necesitado ese supuesto proceso, habría sido este ladrón. Y sin embargo, Jesús le promete que ese mismo día estará con él en el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando Dios salva a una persona, también la declara completamente limpia y apta para estar en su presencia. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Colosas: «Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Colosenses 1, del 12 al 14. Escucha bien esto: tú no pagas por tus pecados. Jesús ya pagó por ellos. Y no estás esperando llegar a ser digno del cielo. Cristo ya te hizo apto por medio de su sacrificio. Hay una cuarta falsa enseñanza que también cae por tierra, y es la idea de que no existe vida después de la muerte. Jesús le promete el paraíso a este hombre, y eso significa que sí hay vida después de la muerte. En el Nuevo Testamento la palabra paraíso se usa como otro nombre para el cielo. Pablo cuenta que fue llevado al paraíso y contempló las glorias del cielo. En Apocalipsis, Juan describe el paraíso como el lugar donde está el árbol de la vida, del cual disfrutarán todos los redimidos. La palabra paraíso proviene del idioma persa y significa jardín amurallado. Cuando un rey persa quería honrar de una manera muy especial a uno de sus súbditos, le concedía el privilegio de convertirse en un compañero del jardín. Eso significaba que podía entrar al jardín real y caminar junto al rey. Y Jesús aquí usa una expresión que este hombre podía entender. Le estaba diciendo, en otras palabras: hoy caminarás conmigo en el jardín del rey. Y hay un detalle más que vale la pena notar. Warren Wiersbe hace una observación muy interesante, y es que el primer Adán se convirtió en ladrón al tomar lo que Dios le había prohibido, y como consecuencia fue expulsado del jardín del Edén. Y ahora el postrer Adán, Jesucristo, habla con un ladrón y le promete la entrada al jardín del paraíso. Y esto nos lleva a una quinta falsa enseñanza,
Y es la idea de que la salvación depende de la fe más las obras. El teólogo Arthur Pink hace una observación muy acertada sobre este pasaje y dijo: ¿qué podía hacer este ladrón por Cristo? No podía caminar por el camino de la justicia. Tenía los pies clavados a una cruz. No podía hacer buenas obras. Tenía las manos atravesadas por los clavos. No podía comenzar una nueva vida. No podía prometer que sería una mejor persona. Lo único que podía hacer era morir. Y Pablo escribió claramente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Piénsalo. Él no podía ofrecer un sacrificio en el templo, no podía unirse a una iglesia, no podía bautizarse, no podía dar una ofrenda, no tenía tiempo para reformar su vida, no podía demostrar el fruto de su arrepentimiento, no podía devolver lo que había robado, no podía reparar el daño que había causado, no podía pedir perdón a las familias de las personas que había asesinado, no podía hacer absolutamente nada por Dios, por su familia, por su país, por la sociedad. Solo había una cosa que todavía podía hacer con el tiempo que le quedaba. Él podía confiar en Jesucristo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Con apenas unas horas de vida por delante, él puso toda su confianza en él. Y este ladrón nos deja dos verdades que siguen siendo igual de importantes hoy. La primera es esta: mientras tengas vida, nunca es demasiado tarde para venir a Cristo. Este hombre vino a Cristo en el último día de su vida. El convertido menos esperado, en el lugar menos esperado, llegó a la fe cuando le quedaban solo unas horas de vida. Es por eso que nunca deberíamos afirmar con absoluta certeza que una persona terminó en el infierno. No sabemos qué ocurrió entre esa persona y el Señor en sus últimos instantes de vida. Samuel Johnson, el famoso autor del primer gran diccionario de la lengua inglesa, era un creyente comprometido y a menudo citaba un breve poema para recordar que nunca es demasiado tarde para pedir la misericordia de Dios. Describe a un hombre que cae mortalmente de su caballo y dice: entre el estribo y el suelo pedí compasión. Antes de caer, hallé salvación. Solo tuve un segundo entre el estribo y el suelo. Pedí compasión y hallé salvación. Pero no caigas en la trampa de pensar: bueno, entonces voy a esperar hasta el último momento. No pienses que podrás hacer lo mismo que este ladrón y confiar en Cristo justo antes de morir. Porque no sabes cuándo va a llegar ese último momento. No sabes qué día vas a morir. Entonces, ¿qué estás esperando? Pídele a Cristo que te salve hoy. Un autor escribió una frase muy acertada, y es que el ladrón no fue salvo en la última oportunidad que tuvo, sino en la primera oportunidad que pudo aprovechar. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuántas oportunidades has tenido tú? Hay una segunda verdad que podemos aprender de la conversión de este ladrón moribundo, y es que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie ha ido demasiado lejos. Quizás hayas oído hablar de Mel Trotter. Muchos habrían dicho que él era un caso perdido. Era un alcohólico consumido por un solo deseo: conseguir su próxima bebida. Y ya ni siquiera le importaban su esposa ni su familia. De hecho, en 1897 su pequeño hijo enfermó gravemente y alguien le dio el dinero necesario para comprar la medicina que el niño necesitaba, pero en lugar de ir a la farmacia, Mel se fue a tomar. Pasó 10 días bebiendo y gastó todo el dinero en alcohol. Cuando por fin regresó a casa, descubrió que su hijo acababa de morir. Y lo que hizo después resulta casi imposible de creer. Antes del funeral, le quitó los zapatos al cuerpo de su hijo
y los empeñó para conseguir más licor. Estaba lleno de vergüenza y desesperación. Abandonó su hogar, se subió a un tren de carga, llegó a Chicago en medio de una fuerte tormenta de nieve y allí vendió sus propios zapatos para comprar otra bebida. Descalzo, sin un centavo y completamente borracho, caminó hacia el lago Michigan, decidido a quitarse la vida. Pero en el camino pasó frente a la misión Pacific Garden. Escuchó que estaban cantando. Alguien lo invitó a entrar, y cuando el director de la misión vio a Mel, detuvo el canto, les pidió a todos los presentes que oraran por aquel hombre descalzo. Y esa noche Mel escuchó el Evangelio y creyó en Jesucristo. 3 años después, ya reconciliado con su familia, fundó su propia misión de rescate. Y hasta el día de su muerte, en 1940, él ayudó a establecer misiones en 40 ciudades, donde miles de personas llegaron a conocer a Cristo. Mira, Mel Trotter no estaba demasiado lejos para la gracia de Dios, y tampoco lo estás tú, ni lo estoy yo, porque hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. ¿Qué harás tú con la oportunidad que Dios te está dando hoy? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Hoy estarás conmigo en el paraíso. Puedes encontrar la versión extendida de esta lección en sabiduriainternacional.org. Si aún tienes preguntas sobre el Evangelio o deseas comprender cómo puedes recibir el mismo perdón y la misma esperanza que encontró aquel hombre en la cruz, queremos ayudarte. Visita sabiduriainternacional.org/evangelio, donde encontrarás una explicación clara del mensaje de salvación y de cómo comenzar una nueva vida con Cristo. Soy Hugo Zúñiga y te esperamos en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón.